No sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. El mercado evoluciona, los procesos cambian y tu facturación sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma porque en pleno 2025 seguís siguiendo, valga la redundancia, el mismo guioncito de ventas que te enseñó tu mentor hace 1 o 2 años atrás, el mismo mentor que ahora ves en redes sociales fronteando autos alquilados y que ya ni siquiera te responde un mensaje. ¿Qué pasa? Que ahora sos un closer promedio. Sos un closer promedio y totalmente reemplazable. Y eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que ni siquiera te llegaste a dar cuenta. Bien, ahora paso a hablarte específicamente a vos, dueño de agencia, dueño de negocio, infoproductor que estás viendo esto. Yo sé que sos totalmente consciente de que lo mejor a la hora de hacer crecer tu negocio es delegar, pero que al intentarlo lo único que conseguiste o que conseguís son problemas y más problemas y las cosas no salieron como verdaderamente esperabas. Sé que sentís constantemente que tenés que estar encima de todo y de todos para que las cosas salgan medianamente bien. También sé que querés aplicar nuevas técnicas, nuevas estrategias para el crecimiento de tu negocio, pero que las ventas te están quitando muchísima parte de tu tiempo, de tu valioso tiempo. También sé que a la hora de hacer una introspección y ponerte a ver parte por parte quiénes están trabajando con vos, quiénes son parte de tu equipo, lo único que te topás son personas que únicamente se preocupan por su parte económica y verdaderamente no llegan a entender cómo es tu forma de trabajar, cuál es tu forma de pensar, cuáles son tus objetivos y cuál es tu visión respecto a tu negocio. Bien, déjame decirte que si todavía tenés dentro de tu equipo vendedores que únicamente se preocupan por lo que ocurre dentro de las llamadas y ignoran o se desinteresan totalmente por todo lo que ocurre fuera de las llamadas, simplemente todo va a seguir igual. Sinceramente, si tu closer, por ejemplo, no hace proceso de nutrición pre-call, si tu closer no hace seguimientos post-call, si tu closer no aporta valor en cuanto a métricas, si tu closer no rellena trackers que verdaderamente aporten datos numéricos para la toma de decisiones dentro de tu negocio, por ejemplo, simplemente no sé qué hace todavía dentro de tu equipo. Bien, mil disculpas que no me pude presentar. Soy Joel Block. Actualmente soy closer de ventas y prácticamente mi objetivo en este video es explicar, aunque sea a grandes rasgos, cómo trabajo y verdaderamente en qué me baso para haberte dicho todo lo que te dije anteriormente. Bien, también dejar constancia de que si sos un dueño de negocio, voy a estar dejándote mi link de WhatsApp en la descripción de este video, por donde podés hablarme con total libertad y sin ningún tipo de problema. Y si sos una persona que está viendo esto, que se interesa y quiere aprender más y quiere, por ejemplo, el gráfico que voy a estar mostrando a continuación, debajo de ese mismo link de WhatsApp está mi link de Instagram, por donde también podés escribirme sin ningún tipo de problema y voy a estar respondiéndote al instante. Bien, como mencioné, voy a pasar a detallar un poco este gráfico. Es un gráfico que hice hace un ratito, muy simple, muy fácil de explicar. Tampoco quiero extenderme demasiado. ¿Por qué no escalás como closer? ¿Cuáles son las cosas que todos hacen y cuáles son las cosas que deberías hacer y que verdaderamente hoy en día yo estoy haciendo? Cosas que todos hacen, como mencioné al principio, seguir un guión de ventas. Seguir un guión de ventas en donde se da por hecho que haciendo esta pregunta y esta pregunta, el lead va a responder esto y esto y se va a cerrar la venta, cuando prácticamente no es así. Cuando cada lead necesita un descubrimiento diferente, un trato diferente, un proceso de venta probablemente diferente, porque básicamente seguir un guión y tratar a cada lead de forma similar es básicamente inútil. Tener una mala subcomunicación. ¿A qué me refiero con esto? Y quiero profundizar en esto porque verdaderamente conozco a muchísimos closers que, no sé, atienden una llamada con su habitación de fondo, con una vestimenta que verdaderamente no es la adecuada. Y yo verdaderamente entiendo que en parte la informalidad lleva a la confianza del lead, quizás el mostrarse un poco informal, natural, humano.
verdaderamente genera confianza en el lead y llega incluso a cerrar ventas, pero ya pasar al extremo que estoy mencionando de tener una mala subcomunicación, una mala presentación en cuanto a figura, en cuanto a vestimenta, en cuanto también a gestos, ¿no? Eh, no solamente importa qué es lo que decimos, sino cómo lo decimos, y si tenemos una mala subcomunicación, es muy, pero muy, muy difícil generar confianza con el lead y verdaderamente cerrar una venta. Otra cosa que todos hacen es preocuparse únicamente, como mencioné, por su comisión y no pensar a largo plazo. Saben cerrar únicamente B2C. Quiero profundizar un poco también en esto, porque muchos suelen capacitarse y decir, sí, verdaderamente me siento cómodo en el B2C, me siento cómodo hablando con este tipo de leads y aplico un proceso, un guión de ventas similar y cierro las ventas, sí, pero a la hora de escalar a un B2B, verdaderamente lo que sí te sirve en un B2C, muy probablemente no te sirva en un B2B, pero lo que te sirve en un B2B, 100% te va a servir en un B2C y va a ser totalmente aplicable. Y no solo eso, sino que se te va a hacer muchísimo más fácil cerrar ventas en ese sentido. Creo que lo primordial es eso. En primer lugar, aprender a cerrar, a closear ventas B2B para agarrar experiencia, para que después, al cerrar B2C, se haga totalmente fácil. Y otra cosa es que no hacen seguimientos después de la llamada. Como mencioné, la mayoría de closers esperan ese mensaje de bien, tenés tal llamada, tal día, tal hora, se preparan, tiene 45 minutos, una hora esa llamada y se desligan totalmente de todo lo que pueda llegar a pasar después. Solamente le interesa su parte del pago y evidentemente no funciona así. A un dueño de negocio no le es rentable tener una persona así que verdaderamente no se preocupe a detalle por todo el proceso de venta, desde que el lead entra en contacto con el proyecto, con el negocio, con la oferta, hasta que verdaderamente no solo se cierra, sino que se llega a dar el service delivery. Ahora, ¿cuáles son las cosas que sí deberías hacer? ¿Cuáles son las cosas que van a destacarte como closer? Primer paso, y que muchos o dan por hecho o simplemente no le dan la importancia que requiere hacerlo, es el estudio del mercado y del nicho antes de dar cualquier paso. Y no quiero que me malinterpreten, yo verdaderamente creo que las objeciones son la parte más importante, más relevante a la hora de cerrar una venta, pero sinceramente a veces es preferible tener un closer que conozca al 100% y en detalle el servicio que se está prestando, el nicho al que se está dirigiendo y el tipo de leads con el que se va a estar comunicando, antes que verdaderamente saber la teoría de cómo resolver una objeción, de cómo llevar el paso a paso en un proceso de venta, de cómo hacer un buen descubrimiento, por ejemplo, que verdaderamente son pilares sumamente importantes, pero que sin un estudio de nicho, sin un estudio de mercado, no tienen sentido y pasan a quedar totalmente obsoletos. Bien, ya teniendo esa base, se pasa directamente a la creación del proceso de ventas. Proceso de ventas que evidentemente va a depender de si es un mercado B2B, un mercado B2C o si es una venta más bien adaptada a un nicho emprendedor. Se prueba el proceso de ventas y si verdaderamente funciona, se valida y recién ahí se pasa a la creación de procesos pre-call y procesos post-call. En los procesos pre-call, lo que se hace es nutrir al lead para que verdaderamente llegue con un nivel de conciencia alto a la llamada de venta. Porque me ha pasado, evidentemente, cantidad de veces y sé que probablemente si no te pase, te haya pasado o lo que sea, de que tomar una llamada de venta y de que el lead ni siquiera sepa quién es el experto, no conoce a ninguna persona del equipo, no tiene ni idea cuál es el servicio que se le va a estar ofreciendo, no está cualificado en cuanto a lo financiero, en cuanto a cuestiones de tiempo, y verdaderamente tomar una llamada así es básicamente una pérdida de tiempo. Y procesos post-call a través de
seguimientos en plataformas como WhatsApp, plataformas como Gmail, independientemente de si estén o no automatizados esos procesos, no se dan una idea de la cantidad de dinero que se gana si verdaderamente se hacen bien estos procesos o se pierde si no se hacen seguimientos adecuados. Bien, y por último, pero para nada menos importante, un verdadero closer mide métricas. A partir de, por ejemplo, como mencioné anteriormente, rellenar trackers, completar Excel, Google Sheets o independientemente de la plataforma que sea, llevar la cuenta de datos, porque es claro que no se toman decisiones a partir de, por ejemplo, emociones, sino que lo que se busca es tener datos verdaderamente cuantificables para tomar decisiones. Datos como, por ejemplo, si el lead se presentó o no a la llamada, de si se llegó a hacer una presentación del servicio o no, de si la venta se cerró dentro de la llamada o no, de si se hizo o no un seguimiento, de si la persona respondió o no a ese seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, esos datos que verdaderamente vayan marcando el camino para que ese dueño de negocio logre cumplir esos objetivos que se propuso. Y al fin y al cabo es prácticamente eso. Sé que son conceptos muy generales, pero es eso lo que va a diferenciarte de ser un simple closer totalmente reemplazable e incompetente a un closer que se adapte a los cambios del mercado y logre verdaderamente ser inconscientemente competente y destacarse ante su competencia, valga la redundancia. Como mencioné, si sos dueño de negocio, si sos infoproductor, dueño de agencia, tenés en la descripción de este video mi link de WhatsApp para que puedas ponerte en contacto conmigo. De mi parte no es mucho más que eso, agradecerte por tu tiempo, por tomarte el tiempo de ver este video y nos estamos viendo en el próximo. Un abrazo.